Recientemente, nuestro pastor Miguel Ayepes le tocó hacer la reflexión en el culto de los miércoles y él presentó una reflexión breve, pero la reflexión a mí me impactó. Me impactó y mientras el pastor estaba hablando acerca de la reflexión breve, pero bien breve, yo dije, pues yo voy a ampliar un poquito esa reflexión para poder traerlo a la iglesia. Y me refiero a esa famosa oración de Jabes. Y se han escrito libros acerca de esa oración. Se han escrito libros extraordinarios. Hermanos, la oración es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. ¿Cuántos lo creen? Una herramienta poderosa la oración, hermano. Cuando tal vez no teníamos conocimiento de Dios, quizás decíamos, ¿pero por qué voy a orar? ¿A quién estoy orando? ¿Con quién estoy hablando? Pero una vez que llegamos al conocimiento de la verdad y al conocimiento de Dios, wow, nos damos cuenta cuán poderoso es hablar con Dios. Y la oración es poderosa, hermano. Y yo recuerdo que cuando estuvimos en Detroit, Michigan, por 2 años, yo trabajaba como terapeuta en salud mental en Detroit, Michigan. Y tuvimos lindas experiencias con varias familias. Y en una ocasión un joven, que yo estaba orando en la iglesia, luego se me acercó aparte y me dijo, Pastor Fernández, cuando usted ora, ¿usted está seguro que usted está orando a Dios? Porque yo no lo creo. Yo no creo eso. Sí, yo vengo a la iglesia, pero orar a Dios. ¿Cómo usted está seguro que Dios lo escucha? Y yo le hablé de mi experiencia, del poder de la oración, pero él me dijo, no, todavía no me convence. Pero continuó así por 2 años. Luego cuando yo llego a Puerto Rico, en un momento dado, el joven me llamó, yo estaba pasando por una situación y le mencioné en un momento dado la importancia de la oración. Y yo me imaginaba que ese joven que me había dicho que no creía en la oración, me dijo, Pastor Fernández, voy a orar por usted, por su esposa y por sus hijos. Y yo dije, ¿que tú vas a orar por nosotros? Y me dijo, sí, pero tú no eras el joven que decía que no creía en la oración. Pero me dijo, es que los 2 años que su familia estuvo aquí en la iglesia, me enseñaron cuán importante es orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, orar. ¿Se acuerdan esa declaración de Elena de White? ¿Cómo lo dice? ¿Orar qué? El acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Pero no todas las oraciones son iguales. Algunas oraciones son como llaves que abren puertas específicas en el reino espiritual. Y la oración de Jabes es una de ellas. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice allí, y gracias Wilson que lo proyectas allí, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo,
por cuanto lo di a luz en dolor. Y el siguiente versículo dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no, en la versión que yo tengo dice, para que no me cause dolor. Y le otorgó Dios lo que él pidió. Hermano, hoy vamos a explorar en detalle, dividiendo esta oración en 3 partes principales. Y en cada parte vamos a colocar algunas subdivisiones, algunos subpuntos y algunas aplicaciones prácticas para nuestro diario vivir. Y vamos a buscar cómo nosotros podemos aplicar esos principios de esta oración especial en nuestras vidas y que finalmente nuestras vidas sean transformadas y que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe hoy en este viaje espiritual. Hermanos, la oración de Jabes fue una oración poderosa. La oración de Jabes no es simplemente un conjunto de palabras, es un clamor de un hombre, del corazón de un hombre que toca el corazón de Dios. Cuando ese hombre clama con poder y con una convicción, y porque la Biblia dice que Dios le otorgó lo que él pidió. Así que fue una convicción increíble, hermano. Y entonces, qué interesante que Jabes pidió 4 cosas específicas. La primera parte pidió bendición. Él pidió bendición. La segunda parte, expansión o que le ensanchara su territorio. La tercera parte, que Dios pudiera estar con él. Y la cuarta parte, Señor, líbrame del mal. Les pregunto, ¿nos gustaría tener esa bendición? Esas 4 bendiciones. Amén, amén. Hermano, y qué interesante que el pedido de Jabes no es un pedido egoísta, sino un deseo de tener una vida que glorifique completamente a Dios. Por eso él pidió. Entonces, hermano, la primera parte dice bendición. Cuando Jabes pide bendición, no está pensando solo en él. Porque hay personas que tienden a pedir para ellos, nada más. Él no está pensando solo en él. Él está pensando, el Señor me bendice y yo voy a ser un canal de bendición para los demás. Así debe ser nuestra vida, hermano, ¿sí o no? Que cuando yo disfruto de la bendición de Dios, como resultado yo voy a bendecir a los demás y la gente que está a nuestro lado, la gente que interactúa con nosotros, se da cuenta de que hemos sido benditos. Por ejemplo, hay un saludo que uno hace que quizás está tan acostumbrado a hacer ese saludo que quizás no le presta atención. Es un saludo que uno le dice a la gente, Dios te bendiga. ¿Sí o no? Dios te bendiga. Nos hemos puesto a pensar, cuando nosotros le decimos a la gente, Dios te bendiga, ¿qué significa eso? Dios te bendiga. A veces lo hacemos tan y tan acostumbrados que quizás no les prestamos atención cuando le decimos a una persona, Dios te bendiga. Hay otros que lo dicen, Dios te bendice. También usan esa expresión. Dios te bendiga. Hermanos, Jabes dice, oh si me dieras bendición. Oh si me dieras bendición. Es un clamor desde el corazón. Oh Señor, si tú me dieras bendición. En otras palabras, es un clamor para extenderlo a todos los demás.
Hermanos, probablemente las bendiciones que tenemos las hemos limitado solamente a nuestro alrededor y hemos olvidado el propósito que tiene la bendición para otorgarlo a los demás. En Lucas capítulo 6, versículo 38, Lucas capítulo 6, versículo 38, vamos a ver qué dice allí en Lucas 6, 38. ¿Qué dice Lucas 6:38? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es algo recíproco, que aprendamos a dar a los demás. Con bendición, no para que nos reconozcan, no, porque cuando damos a alguien, no esperes que la persona te retribuya. Cuando das, lo das sin un interés a cambio. Vas a dar a los demás porque Dios te ha bendecido. Por ende, el Señor te va a bendecir también. Pero qué bueno, hermanos, poder dar. También, Jabes pide que Dios ensanche su territorio. No se trata de tener tierra o posesiones, sino de una influencia y oportunidad para llegar a los demás y hacer el bien a los demás. Es ensanchar el territorio, llegar un poco más allá y ser una influencia de bien para aquellos que también necesitan el bien. No quedarte limitado al lugar donde tú estás, sino, Señor, ensancha mi territorio para hacer un impacto grande en el mundo, hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo? Cuando la palabra dice vosotros sois la luz del mundo, ¿cuál es la función de la luz? ¿Alumbrar qué? ¿Para disipar qué? Las tinieblas. Hermano, y qué glorioso cuando usted llega a su casa un día de noche, bien oscuro, que usted no ve nada. Y simplemente el interruptor lo sube y ¿qué ocurre? Las tinieblas se disipan. Así debe ser el cristiano. Ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio. Sí. Entonces también Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Da sabor. Da sabor. Pero también la sal provoca sed. Necesitamos provocar la sed de Cristo. La sed de Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos ser la sal y la luz si no pedimos que el Señor amplíe nuestro territorio y poder extendernos más allá para alcanzar a la gente con nuestra bendición? También Jabes pidió la mano de Dios en su vida. La pidió. Ah, si tu mano estuviera conmigo y que me libraras del mal. Porque vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo difícil. Y siempre le pedimos al Señor: Señor, protégeme del mal. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Que existe la maldad, existe la iniquidad, existe la controversia, todas las cosas terribles en este mundo.
Pero el salmista dice, Señor, no voy a temer mal alguno, porque yo sé que tú estás conmigo, tú estás a mi lado, tú me acompañas, tú me sostienes. Hermanos, la oración de Jabes es un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos a Dios con humildad. Soy la criatura y Él es el creador. Debemos acercarnos a Dios con la expectativa de que Él nos va a dar lo que hemos pedido, porque debe ser conforme a su voluntad. Y debemos acercarnos a Dios porque vamos a ser utilizados por Él para su gloria. Pidamos a Dios que nos bendiga, no para acumular riquezas, no para acumular posesiones, no. Pidamos a Dios que seamos una bendición para los demás. Pidamos más territorio, no para nuestro beneficio personal, sino para poder impactar más vidas, para que lleguen al conocimiento de la verdad. Y siempre busquemos la mano de Dios en todo lo que hacemos. Estudiemos un poquito los elementos de la oración de Jabes. Hermanos, la oración de Jabes es más que una simple petición. Es más que una simple petición. Es una fórmula de cómo acercarnos a Dios con nuestras necesidades y deseos. Cada elemento de esta oración tiene un significado profundo que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y el primer elemento en la oración de Jabes es la siguiente: la importancia que tiene de invocar al Dios de Israel. Estamos invocando al Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Creador. Hemos estado estudiando la lección del libro de Salmos. Y los salmistas alababan a Dios por su majestad, por su poder, por su grandeza. Y esta semana alababan a Dios por su ¿qué? Misericordia. Alabamos a Dios. Entonces, Jabes invoca al Dios de Israel porque él sabe que para él existe un solo Dios. Un solo Dios. Porque alrededor de ellos habían otros dioses. Habrían otras religiones. No se dirige a un Dios genérico y lo llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hermanos, cuando oramos, oramos con el Dios Todopoderoso. Por eso que debemos ser reverentes, porque ese es el Dios Todopoderoso. Por eso nos inclinamos ante Él y lo reconocemos como nuestro Creador. Que cuando hablamos con ese Dios Todopoderoso, que controla el universo, que es el dueño de todo, que es el guerrero, que es el poderoso, que es el capitán, pero ese es el Dios que se digna bajar y estar con nosotros y responder a nuestra oración. Ese es el Dios poderoso. Hermanos, el único que puede responder. El único. Como dijo Jesús una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Jesús le enseñó a los discípulos a orar en su nombre. El único camino, la verdad y la vida. Nadie podía venir al Padre sino a través de Él. Cuando estamos orando, ¿a quién estamos invocando? ¿A quién? Al Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso. En mi trabajo, cuando yo hablo con los pacientes, en la última parte de la intervención que yo realizo, pues yo les digo que nosotros en Advent Health tenemos la bendición
de orar por el paciente porque, si el paciente así lo desea. Porque hay pacientes que me dicen, no, yo no creo en nada. Yo no creo en nada. En estos días un paciente me decía, usted le habla a Dios, el concepto Dios, pero yo le llamo superpower. Era un paciente que hablaba inglés, superpower. Ok, está bien, no hay problema. Algunos le hablan el poder de Dios, algunos no tienen concepto de Dios. Hay otros que por ejemplo, en estos días pasados, un paciente me dijo, no me hable mucho porque yo soy agnóstico. ¿Qué es una persona agnóstica? ¿Qué es una persona agnóstica? Que no quiere saber de Dios. Pero ¿sabe qué? Que aunque la persona me dijo que era agnóstico, yo sentí la impresión del Señor que me dijera, pues ofrécele que quieres orar por él. Y yo le dije, una persona que habla inglés, y yo le dije, a mí me gustaría orar por usted. ¿Qué le parece? Me dijo, oh sí, está bien, ore por mí. Y es un agnóstico. Y yo oré por él. Oré por él. Y cuando yo terminé la oración, él dijo, amen. Praise the Lord. Oh my God. Y es agnóstico. Así que Dios es bueno, hermano. Dios. Así que yo, aunque me digan que soy agnóstico, soy ateo, yo siempre le digo, me gustaría orar por usted. Algunos me dicen, no ore. Pues está bien, no hay problema. Pero algunos le llaman de diferentes formas. Pero para nosotros, Dios es el poderoso Dios. ¿Qué le invocamos? Que hablas con Él. Cuando hablamos de ese concepto de Dios, por ejemplo, una de las cosas es cuando nosotros vayamos al cielo. Yo no solamente voy a formular la pregunta, pero los voy a poner a pensar, pero en el cielo vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después hablamos de eso. Algo misterioso, hermano. El Dios de Israel, hermano. ¿A quién estamos invocando? ¿A quién? ¿A quién? También una persona me decía ayer, mire, señor Fernández, si yo no creyera en Dios, yo no tendría razón para vivir, me dice la persona. Yo sin Dios no soy nada. Y es cierto, sin Dios no somos nada. Y entonces Jabes invocó al Dios Todopoderoso. Jabes, la segunda parte, lo específico en la oración de Jabes. Jabes es específico en su petición. No hace una oración vaga, sino que él pide bendición. Pide expansión del territorio, pide la mano de Dios y finalmente que el Señor lo libre del mar. En otras palabras, esto nos enseña que cuando usted le pida a Dios algo, pídalo en forma específica y el Señor se lo va a dar en el tiempo que Él sabe que Él debe dárselo. Pero pídalo. Yo me acuerdo de una señora en la iglesia donde yo conocía el Evangelio, que ella siempre en los cultos pedía por la conversión de su esposo. Todo el tiempo. Y a los 20 años su esposo se convirtió. Pero ella nunca dejó de orar por la conversión de su esposo. Y a los 20 años ese señor se convirtió, llegó hasta la iglesia, se mantuvo en la iglesia y murió en la fe. Wow, y ella nunca, siempre pedía específicamente la conversión de mi esposo. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. No tienes porque no pides, pídelo. ¿Quién es el dueño del universo? Dios. Ahora, claro, usted va a decir, pues entonces ahora voy a casa y le voy a pedir $1.000.000. ¿A cuánto le gustaría que Dios le diera $1.000.000? Hermano, no sé, ay, tímido hermano. ¿A cuánto le gustaría que? Claro. Pero si Dios sabe que no lo necesita, pues no, Dios te va a dar lo que tú necesitas, pero pídele. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Y esperar en el Señor. Y entonces,
Lo interesante es la tercera parte, la expectativa de una respuesta en la oración de Jabes. Jabes ora con la expectativa de que Dios le va a responder. Cuando usted ore, oremos con fe, esperando que Dios va a responder. ¿Cuándo Dios va a responder? ¿Cuándo? En el tiempo de Él. En el tiempo de Él. En el tiempo de Él. Pero Dios siempre va a responder, siempre. Y la Biblia dice que Dios, ¿qué? Le otorgó lo que Él pidió. Wow, hermano. Es algo fundamental. Que podamos pedirle al Señor y tener la fe. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Wilson, mira a ver si lo puedes proyectar. Marcos 11:24 para que lo veamos allí. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es el mensaje de ese texto? Todo lo que tú pidas, ¿qué debe ser? Debes creer. Debes creer. A mí nunca se me olvida, y creo que lo conté aquí, nunca se me olvida de ese estudiante en la universidad que él tenía que viajar al Perú a visitar a sus padres, pero ese semestre había bajado las calificaciones, estaba un poquito mal y quería viajar no estaba muy bien en ese semestre y quería viajar a ver a sus padres al Perú. Y él se estaba esforzándose y haciendo lo mejor y quería hacer ese viaje. Y yo le pregunté a él cuando fue a mi oficina, ¿tú crees que Dios puede concederte lo que tú le quieras pedir? Bueno, yo creo que sí. ¿Qué tal? ¿Qué te gustaría pedirle? Bueno, que el Señor me ayude y que esas clases las pueda pasar. Y yo le dije, bueno, vamos a probar a Dios porque el Señor dice que todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, el Señor vendrá. El Señor te lo va a contestar. Entonces yo le dije, ¿qué tal si colocas en una tarjetita 4x6 ahí el nombre de la clase? ¿Y qué nota tú quieres que el Señor te dé a ti? Tú vas a hacer el esfuerzo porque tampoco te vas a quedar sin estudiar. Tú vas a hacer el esfuerzo. Y él escribió la asignatura. ¿Cuál tú crees? ¿Cuál es la nota que tú quieres que Dios te dé ahí? Esta nota. Ok, lo vamos a poner en esa gaveta. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedir al Señor que Dios obre poderosamente. La siguiente semana le dije, ¿compraste el pasaje? ¿Cómo que voy a comprar el pasaje, pastor, si las notas no han llegado? Bueno, pero ¿y la promesa que dice la Biblia? Todo lo que pidieres orando, creed que lo vas a recibir. El Señor te va a contestar. Compra. Ay, pero pastor, por fe. ¿Tú tienes fe? Ay, pastor, yo quisiera tener más fe, pero vamos a orar. Y entonces él dijo, ay, eso que voy a hacer está difícil, pastor, está muy difícil. Usted me está poniendo algo bien difícil. No, para Dios dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y él compró el pasaje. Lo compró. Terminó el semestre. Y él dijo, ay, pastor, yo le voy a autorizar a usted para que usted llame a la registradora y a mi nombre le den el sobre con las calificaciones. Y él dijo, pues está bien. Y él llamó. Y no, pero dile a ella que las selle. Las va a sellar, las va a traer. Yo la dejé encima del escritorio de la oficina pastoral y lo llamé, ya están ahí. Ábrelos tú. Ay, no, yo no me atrevo. Ábrelo. No me atrevo. Hágalo usted. Y las abrimos y abrimos la tarjeta y exactamente eran las mismas calificaciones que se habían puesto allí. Y me dice, pastor, Dios obró. ¡Claro! ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué? Vendrá. ¿Creemos, hermanos? ¿Sí lo creemos, sí o no? Sí.
Y el Señor le concedió porque él creyó. Hermanos, la oración de Jabes nos muestra que debemos acercarnos a Dios con fe, con claridad y con expectativa. No basta con simplemente orar y cuando tú terminas de orar ni te acuerdas ni de lo que oraste. Cuando oremos a Dios, concentrémonos y estemos allí, que cuando terminemos sí me acuerde de lo que yo oré. Y entonces debemos acercarnos con humildad al Dios Todopoderoso, ser específicos en nuestra petición y esperar la respuesta de Dios en el tiempo que Él quiere. Y hazlo con la certeza de que Dios te escucha y que Dios te va a responder. Dios te va a responder. Y hermanos, no tenga miedo de pedir grandes cosas al Señor, porque Él es un Dios de milagros. De milagros, hermano. Dios es grande, poderoso, hermano. Y hermanos, la oración de Jabes no es solo un modelo de cómo orar, sino un modelo de poder transformador de Dios. Cuando él oró, su vida cambió. Recuerden que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. No solo recibió lo que le pidió, sino que también se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios. Y hermanos, Jabes significa dolor. Vivió en tiempos difíciles, pero su vida se transformó. Pasó de ser una persona marcada por el dolor a una persona bendecida por Dios. Por eso dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Será que nuestra vida de transformación nos llevará a una vida de transformación? De oración a transformación. También Dios le concedió a Jabes un territorio más amplio, tanto física como espiritualmente. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Será que estaremos limitando a Dios con nuestra falta de fe? ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? Que dijo, si tan solo tocara su manto. Y la mujer tocó el manto. Y cuando tocó el manto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se sanó. Por eso el desahogo de la gente titula ese capítulo El toque de la fe. Por eso fue que Jesús dijo, ¿y quién me ha tocado? Y Pedro, como siempre, el impulsivo que habla primero. Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú dices que alguien te ha tocado si esta calle es tan angosta que estamos tan apretados? Pero Jesús está hablando de un toque especial. Un toque especial. Poder. Y la mujer, dice la Escritura, pues se sintió descubierta. ¿Y qué hizo? Pues confesó, Señor, estoy aquí. Ve, hija, tú fuiste a sanar. Hermanos, estamos experimentando ese poder cuando oramos. Y Jabes, cuando él pidió bendición, afectó positivamente a toda la comunidad. Cuando Dios nos bendice, es para que seamos una bendición para los demás. Por eso dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículos 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Será que estaremos utilizando nuestras bendiciones para bendecir a otros? Hermano, la oración de Jabes es un llamado a la transformación, para hacer un impacto comunitario, para hacer una bendición para los demás.
No se trata de expandir nuestro territorio, sino expandir el reino de Dios para que otras almas lleguen al conocimiento de la verdad. No se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien, porque cuando hacemos el bien, vencemos el mal. Oremos como Jabes, pero vivamos también como él, transformados y transformando. Hermanos, recuerden, Jabes oró y Dios le concedió lo que él pidió. Que todo comience con esa oración. Señor, ayúdame a hacer una bendición para los demás. Vamos a cantar el himno número 31. 31. Me quedé con deseo de cantarla otra vez. Ponla de nuevo. Oh Señor, adora mis problemas. Quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al mostrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera presentar al Señor alguna petición especial? Y así como hizo Jabes, rogarle a él que el Señor le conceda esa petición. Podrías acercarte ante el altar porque vamos a orar juntos. Acercarnos, porque ese himno decía, Señor, mis problemas entrego a ti. Problemas de salud, los hijos, los nietos, la familia, mis preocupaciones. Dios es una bendición. Y Jabes, que nació en dolor, y Dios lo transformó. No importa la petición que tenga, no importa la circunstancia que tenga, el Señor está dispuesto a contestar cada oración. Oramos. Querido Padre, llegamos ante ti
con humildad, reconociendo que eres nuestro Creador y nosotros tus criaturas. No merecemos nada por los pecadores que somos. Sin embargo, por tu amor inalterable, nos acercamos a ti, reconociendo la obra especial que tú haces en nosotros. Hoy llegamos ante el altar y te pedimos, Señor, concédenos tu bendición. Te presentamos delante de ti nuestras peticiones, tal vez físicas, mentales, espirituales, matrimoniales, hijos, nietos, trabajo, cualquier situación. Las presentamos delante de ti, porque así como Jabes pidió bendición y tú le concediste lo que le pediste, concédenos lo que pedimos de acuerdo a tu voluntad. Y ayúdanos que podamos vivir vidas transformadas para hacer una luz en medio de las tinieblas y que la gente que nos rodea pueda decir: wow, recibo bendición porque el hermano tal o la hermana tal es bendito y es bendecido y es bendecida y yo recibo bendición. Gracias, porque estás en la mejor disposición de contestar nuestra oración. Gracias, Señor. Y confiamos que la obra que tú has comenzado la vas a terminar hasta el día de Jesucristo. En su nombre te lo rogamos. Amén y amén. Amén.